En este video quisiera hablar sobre el don de lenguas. Es algo que el pastor Freddy me pidió que lo hiciera, así que quisiera un poco hablar, traer una definición, lo que dice la Biblia con respecto a este don, cómo recibirlo, o también la práctica de este don, el protocolo de la iglesia para ejercer este don también, y ejemplos de personas que han recibido este don, ¿sí? Y después al final vamos a orar eh, para que este don pueda ser activado o pueda también la persona recibirlo, ¿sí? Entonces estos 7 pasos vamos a hacer esta tarde. Lo que sí tenemos que ver de que hay una diferencia entre el libro de los Hechos, capítulo 2, y 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. En el libro de los Hechos, los apóstoles hablaron en lenguas y la gente, o idiomas, y la gente que estaba a su alrededor entendía lo que ellos decían. En cambio, en 1 Corintios, capítulo 12, no se entienden las lenguas. Y si para entenderlas hay que tener el don de interpretar lenguas. Así que esa diferencia tiene en el momento del libro de los Hechos, allí en capítulo 2 y 1 Corintios 12. Yo quisiera abocarme exclusivamente a 1 Corintios 12, donde habla sobre el don de lengua, ¿sí? Y quisiera explayarme en esa zona, en ese espacio solamente. No tomar lo otro porque ya sería otro tipo de enseñanza o otras cosas que hay que ver y tenemos que, voy a tratar de especificar esta parte no solamente, ¿sí? Bueno, la definición del don de lenguas la saqué de un libro que este hombre se llama David Pitzer. Es una expresión espontánea inspirada por el Espíritu Santo, en la que se utilizan los órganos normales para hablar, pero la mente no participa en forma consciente. Los idiomas hablados o cantados no han sido nunca aprendidos por el que los usa, ¿sí? Esta definición es bien completa sobre lo que es el don de lenguas. Ahora vayamos a ver lo que dice la Biblia, pero primero antes quisiera decir que las lenguas se relacionan con el don de interpretación de lenguas. Tienen una relación muy fuerte, tienen mucha afinidad, así como también con el don de profecía, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, qué relación tiene. Y también este don tiene una relación muy fuerte con la intercesión, con aquellos que oran, pasan tiempo orando, que tienen ese don de parte de Dios, lo pueden usar mucho y con mucha facilidad. Y también se relaciona con la fe, no con el don de fe, sino con la fe, ya que todo don debe ejercerse a través de la fe. Entonces, vemos aquí la relación que tiene con los demás dones. Ahora sí, vayamos a la Biblia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, habla sobre el don de lengua. En la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, habla diversas lenguas. En la Reina Valera dice, habla diversos géneros de lengua. En la Biblia de las Américas dice, habla diversas clases de lenguas. Entonces quiere decir que no hay una sola lengua, hay una variedad, hay distintos tipos de lengua. Con lo cual se destaca que se trata de un don muy variado y rico en sus posibilidades de manifestación, ¿sí? Entonces no nos quedemos con que escuchamos a alguien hablar en lenguas y queremos a veces imitar lo que dice el otro, ¿sí? Pero no. Aquí hay variadas, muchísimas lenguas para que el Espíritu Santo pueda usar. Y dice en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1, dice, hay lenguas humanas y angelicales. Estos dos tipos de lengua. Ahora, es muy difícil diferenciarla, por lo menos hasta ahora yo no he podido diferenciar entre lenguas angelicales y lenguas humanas, a no ser que haya alguien que pueda entender cuando uno habla en lenguas, si no, no hay manera.
En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterio por el Espíritu. El versículo 14 también de 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Entonces, cuando una persona habla en lenguas, su mente, la inteligencia y la comprensión se hallan inactivos. Pasa por alto la parte del alma, mente, voluntad, emociones, los pasa por alto y habla directamente con Dios. Mi espíritu habla directamente con Dios. ¿Sí? Es por eso que los que están alrededor no entienden nada, ni a veces el mismo que está hablando en lengua entiende algo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con esto es el alma queda a un costado y el espíritu de la persona habla directamente con Dios. ¿Sí? Es algo directo. Ahora, 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. La palabra edifica habla de un edificio que se va levantando en forma progresiva, en forma lenta, ladrillo tras ladrillo, se va armando las columnas, todo es un trabajo lento, pero va surgiendo el edificio. Todos los otros dones edifican, benefician, bendicen y fortalecen a los hermanos. Todos los otros dones. El único don que edifica, beneficia, bendice y fortalece a la misma persona es el don de lengua. Por eso es que dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. No edifica a los demás, a no ser de que cuando habla en lenguas alguien interprete lo que está diciendo, recién se edifica a los demás. Pero mientras la persona habla en lenguas y no haya quien lo interprete, se edifica a sí mismo. ¿Sí? No bendice a los demás, solamente a sí mismo. Por eso es que es tan bueno usar este don en forma privada, en su tiempo con el Señor. Le permite tener una herramienta muy buena y eficaz para conocer a Dios. La persona que habla en lengua se edifica en el conocimiento de Dios, en la relación, en la comunión. Su presencia se hace más real. Hay un mayor entendimiento de la palabra y los otros dones se expresan con mayor facilidad. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, vemos aquí también los beneficios que tiene este don para la persona que lo tiene. También dice, hay lenguas de alabanza y adoración, y también de guerra. Cuando la lengua es de guerra o en tiempo que el Espíritu Santo utiliza las lenguas para guerrear, cambia la lengua. En mi caso yo he visto muchas veces cuando el Señor quiere hacer guerra espiritual con las lenguas, cambia mi lengua. No es la misma que utilizaba antes. Y también cambia la voz. Y se hace con autoridad, con poder, se hace con seguridad. Hasta se pueden hacer expresiones con el cuerpo. La mayoría de las veces el cuerpo se tensiona, se pone firme para hablar. ¿Sí? Y es como que se enfrenta cara a cara con aquello en la cual está guerreando. Y muchas veces también uno siente el cansancio de esa tensión que le ha producido hacerlo. Entonces, hasta aquí vemos de que la persona al edificarse a sí mismo trae también bendición indirectamente al cuerpo o a los demás. ¿Sí? Eso es muy bueno también. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículos 5 y 13. Si hay interpretación, se convierte en profecía.
¿Mm? El don de lenguas tiene dos variantes. Una como lengua de oración personal. Y dos, para mensaje a una persona o en público. Esta variante necesita de un intérprete. Puede interpretar el mismo que habla o alguien que tenga el don de interpretar. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 5, lo dice: a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí? Entonces, la persona que habla en lengua dentro de la iglesia necesita de que alguien interprete esas lenguas, porque si no se edifica a sí mismo y no trae una edificación al cuerpo o a la iglesia en ese momento. Entonces dice también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, Pablo aconseja: el que habla en lengua, pida en oración el don de interpretación de lenguas. Así que no solamente aquel que tiene el don de lengua puede también pedir. Aquí Pablo aconseja, dice: muchachos, oren, hablen con el Señor para que les dé la interpretación de las lenguas. ¿Sí? Y eso es factible. Uno puede decir, bueno, pero no es que el Espíritu Santo el que da como él quiere los dones, pero aquí Pablo aconseja y abre como una puerta para que nosotros podamos hacerlo. Pedirle: Señor, dame el don de interpretar las lenguas o de entender lo que voy diciendo. Así que, hermanos, no nos quedemos solamente con hablar en lengua, sino que pidamos ese don también, que se acopla, se une al don de lengua y se pueden usar los dos más bien. Recuerdo hace tiempo atrás me tocó orar por una persona y esta persona estaba hablando en lenguas. Y recuerdo que le puse la mano en el corazón y otra mano en la espalda y empecé a interpretar lo que él decía. Y él hablaba en lengua y yo empezaba a interpretar lo que iba diciendo. Y entonces en un momento él para de hablar y le digo: no, seguí porque todavía falta que Dios te siga hablando. Así que él siguió hablando en lengua y yo seguí interpretándole las lenguas. También algunos profetas comienzan hablando en lenguas y después interpretan lo que ellos mismos van diciendo. También algunos profetas comienzan hablando en lenguas para poder activar el don profético. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Así que hay una cantidad de variantes en la cual se puede usar el don de lengua y después pasar a profetizar o a interpretar lo que las lenguas dicen. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice: de modo que el hablar en lengua es una señal para los incrédulos. Y esto lo habla dentro de la iglesia, dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, la persona, hay testimonios o en libros que explican o cuentan de personas que escuchan hablar en lenguas y después dicen: mira, esa persona habló mi idioma, venía de otro país, esta persona hablaba de otro idioma, y entonces dice: esta persona habló mi idioma y lo habló pero muy bien, y yo entendí cómo recibir a Jesús, o entendí cómo el amor que Dios tiene por mí y el plan de salvación y cómo recibir a Jesús. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo toma las lenguas y las usa de esa manera, como un medio de predicar el Evangelio o predicarle directamente en su propio idioma a las personas. Quizás sería lo mismo que sucedió allí en Hechos 2, cuando los apóstoles hablaron en lengua. Toda la gente que estaba alrededor escucharon y entendieron, cada uno en su idioma, cada uno en el idioma que ellos conocían, entendieron el mensaje de salvación o las buenas nuevas que se estaban predicando en ese momento. Bueno, hasta aquí hablamos sobre lo que la Biblia dice sobre el don de lenguas. Ahora vamos a hablar de cómo recibirlo. Hay una frase que encontré que dice: nadie va a recibir lo que no busca, ni tiene lo que no quiere. Entonces, como primer paso, uno debe desear este don. No solamente escuchar de él, sino desearlo.
Y muchas veces este deseo lo produce el Señor. La mayoría de las veces produce el Señor este deseo para que nosotros podamos buscarlo, anhelarlo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces pedirle, Señor, permíteme poder yo recibir este don. Me gustaría tenerlo, me gustaría usarlo, me gustaría trabajar con él. Después, también puedes pedir que oren por vos, ¿sí? En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, Pablo le impone las manos a Timoteo y también le dice los dones que Dios le ha dado para que él pueda ejercerlos, ¿sí? Por imposición de manos. Que decía entonces que usted puede ir a la persona, al pastor o algún líder en la cual usted pueda confiar y pedirle, yo quiero que oren por mí para que yo lo reciba. Se puede ungir con aceite a la persona y orar por ella. Después en los testimonios vamos a ver ejemplos de esto para que ustedes los puedan ver. También un profeta puede decirle los dones que tiene o el don que tiene por el mismo don de conocimiento que él tiene, ¿sí? En este caso, muchos de los dones aquí en la Iglesia Manuel han surgido y se han conocido a través de este don, del don de conocimiento. A veces también puedes soñar que estás hablando en lenguas. Algunas personas han soñado que están poniendo la mano a algún enfermo, otros sueñan que están reprendiendo espíritus, demonios. Entonces, muchas veces en los sueños sucede que uno puede hablar en lengua o el Espíritu Santo lo lleva a hablar en lengua y ya con un sueño así ya sabe que tiene ese don. Y también al practicarlo en el sueño, le es más fácil después cuando la persona lo practica o lo utiliza en la vida real. Entonces, a veces los sueños son así. Te permite poder practicar los dones que quizás por miedo, por temor o porque no sabes, los tienes pero no los estás usando. Entonces en sueños el Señor te está mostrando lo que te está dando. También puedes ayunar y pedirle al Señor. Se puede ayunar 2 días, 3 días, ayunos seguidos, por ejemplo, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y después al otro día lo mismo, o ayunos de todo el día, sin comer ni cenar en la noche, y después al otro día seguir, quizá tomando mate nomás. Entonces, hacer un ayuno de 2 o 3 días y buscar al Señor para que puedas recibirlo. Ahora recuerda que este ayuno no es para torcer el brazo a Dios, ni para que te dé el don. En este caso, recuerda que según en Corintios 12, 1 Corintios 12, el Espíritu o Dios mismo es el que decide a quién darle distintos tipos de dones. No es que yo lo elijo, pero sí, según lo que dijo Pablo, pidan al Señor que te dé el don de discernimiento, de interpretar lengua. Entonces podemos pedir también el don de lenguas. Lo que sí, el ayuno te ayuda a sintonizarte con la voluntad de Dios. Te ayuda a humillarte, te ayuda a buscar a Dios, a reconocer su gobierno, su señorío, a depurar tu vida, a limpiarte de aquellas cosas que no están bien. Entonces te va preparando tu corazón para escuchar al Señor y poder saber lo que si Él quiere dártelo o no. Pero no podés torcerle el brazo al Señor para que te dé algo, ¿sí? Eso es imposible. También lo que puedes hacer es preguntarle a aquellos hermanos que ya tienen este don, cómo lo recibieron, cómo lo están usando, qué hicieron para recibirlo. No es malo, al contrario, es bueno. Y si alguien te dijo que tienes ese don, y en especial es una persona que es confiable, créele. Pídele entonces al Espíritu Santo que puedas hablar en lenguas, ¿sí? Entonces, estas son las maneras en las cuales uno puede buscar cómo recibirlo, ¿sí? Ahora, la práctica de este don. Al principio fluyen palabras que quieren salir para afuera, que no conoces.
Y puedes comenzar con unas pocas palabras, unos balbuceos solamente. Y cuanto más se usa estas palabras, más palabras se agregan a nuestro vocabulario. Sí, hay personas que reciben el don de lengua y hablan poquitas palabras solamente. Pero al usarlas, el Espíritu Santo le va agregando más, más y más. O directamente muchas veces te cambia ese idioma y te coloca otro idioma más extenso. Entonces anímate a balbucear lo que viene a tus labios. No tengas temor de hacer el ridículo. Muchas veces tenemos miedo, tenemos vergüenza. ¿Qué dirá la gente? O la gente que está a tu alrededor, que se está mirando. ¿Qué pueden decir? Pero, ¿qué problema en hacer el ridículo o de que te vean o te escuchen los demás hablarlo? Lo que también tenés que ver es que no quieras entender lo que dices. Lo primero que una persona que tiene el don de lengua empieza a hablar en lengua, lo primero que quiere saber qué es lo que digo. ¿Qué estoy diciendo? Y a veces no habla en lengua porque quiere saber qué es lo que está diciendo. Bueno, cree que el Espíritu Santo lo está haciendo y que Él tiene el control de tu lengua. No te preocupes por lo que vas a decir, ¿sí? Deja que Él fluya con libertad. La mayoría de veces nosotros tenemos el control de la lengua y queremos usarla como nosotros queremos a nuestra manera. Si no se hace como nosotros queremos, no lo dejamos. Pero en este caso es como que tenemos que rendir nuestra lengua al Señor para que Él lo haga. También otros pensamientos que vienen es que está hablando el diablo. ¿Cómo sé si está hablando Dios o el diablo? Me dicen algunos. Y bueno, si vos le pedís al Señor, le pedís al Espíritu Santo que Él lo haga, entonces lo está haciendo Él, no lo está haciendo el diablo. Otra de las cosas también, una manera más certera de saber si es del Señor o no es orarte, decirte, habla en lengua. Por ejemplo, yo ya lo he hecho, habla en lengua, le digo. Y habla en lengua, dijo, ahora para. Si la persona obedece, ¿sí? Y deja de hablar en lengua y después le digo, seguí hablando. Y la persona sigue hablando, quiere decir que es del Señor y no es del diablo. ¿Sí? Es muy fácil. Aparte, el mismo Espíritu Santo de uno, el mismo Espíritu, el discernimiento de Espíritu uno lo tiene y se da cuenta enseguida de que es una lengua que no es de Dios o es de Dios. Entonces, al principio, cuando uno habla en lenguas, puede haber mucho gozo, mucha paz, temblor, puedes hasta transpirar, tensión también puede haber. Todas esas experiencias las puedes llegar a pasar o vivir mientras hablas en lengua los primeros tiempos. Ahora les quiero contar un poquito de mi experiencia. Al principio, cuando su presencia llenaba un ambiente, yo hablaba inmediatamente en lenguas. ¿Sí? Yo me daba cuenta inmediatamente porque cuando su presencia descendía, lo primero que me sucedía era hablar en lenguas. A veces oraban por mí y también me ponía a hablar en lengua. O también entrábamos en un lugar, en un culto o en un local donde había su presencia llenaba ese ambiente, yo también me ponía a hablar en lengua inmediatamente. Recuerdo que había pasado un buen tiempo donde yo no hablaba en lenguas y fuimos a visitar a una evangelista. Y cuando entramos al local, inmediatamente me puse a hablar en lenguas. Donde estaba la presencia del Señor, allí en ese momento yo lo hacía. En mi caso, la mayoría de las veces, la música y la letra de algunas canciones, algunas canciones cristianas, me llevan a cantar en lenguas. Con facilidad yo las canto en lenguas, uso la misma melodía, la misma canción, pero no la letra. Le pongo las lenguas y me pongo a cantar. ¿Sí? No hay problema. Y también a veces cuando hablo en lenguas, canto y le pongo la melodía a las lenguas. ¿Sí? A veces cuando estoy en el taller, cuando hago mucho ruido, aprovecho a cantar, así los vecinos no se enteran que estoy cantando. Pero lo hago. Entonces, hay que vencer los prejuicios, los temores. Cuando vayas a orar, tranquilízate, relájate. Y invita al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, llena mi vida en este momento. Y decirle, ahora yo quisiera cuando tú me llenes poder hablar en lenguas.
hacerlo con tu guía, con tu compañía, ¿sí? Entonces, eso también es un autollenarse. No tenés que esperar que te oren, no tenés que esperar que haya un lugar donde esté la presencia de Dios para hacerlo, sino que en esa misma situación, un momento personal con Dios, lo puedes hacer. Ahora vayamos al protocolo, o cómo se usan las lenguas en algunas iglesias, ¿sí? Cada iglesia tiene su forma de usar este don. En la Biblia, Pablo deja una forma para usarlo a los corintios. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, versículo 28 y también el versículo 39. Si se hablan lenguas, que hablen dos o cuanto mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, y cada uno hable para sí mismo y para Dios dentro de la iglesia, no fuera. Entonces, en la iglesia se puede hablar en silencio, se puede orar en silencio, moviendo los labios sin dar sonido a las palabras, ¿sí? Eso muchas veces lo hago en la iglesia, para no molestar a los demás, solamente se me mueve la boca. ¿Ves cuando usted está comiendo chicle? ¿Ve que mueve la boca y lo mueve para acá y para allá como si estuviera rumiando? Bueno, acá es medio parecido, pero no sale voz, no sale sonido a su boca. Lo que entonces usted puede hablar y hasta puede cerrar la boca y la lengua adentro puede estar hablando lo más bien en lengua. Entonces no molesta a nadie y usted está teniendo comunión directa con el Señor por el Espíritu Santo. Y esto lo puede usar en cualquier lado, haciendo fila cuando va a comprar, en el banco, donde usted ande, cuando anda en bicicleta o vaya en el auto. Cuando va en el auto usted puede hablar en lengua en voz alta, lo más bien sin problema. Hay iglesias que dejan que se hable en lengua en voz alta, en los cultos del domingo y en el culto de adoración. Recuerdo haber estado en una iglesia de estas así que se permite hacerlo y yo recuerdo que la presencia llenó el ambiente de ese lugar, de ese salón, y por lo menos un 90% de las personas se pusieron a hablar en lengua, todas juntas. Y aproveché yo también, ya que estábamos ahí, aproveché a hablar en lengua en cantidad también, ¿sí? Y después hay iglesias que no dejan hablar en lenguas en el culto dominical, pero sí en el culto de oración. También hay iglesias que separan el grupo que ora en lengua en una sala y los otros en otra sala, para que no molesten ni haya tampoco dificultad ni nada, ¿sí? Entonces separan los dos grupos y cada uno ora en lengua allá y el otro habla en castellano de este lado. Hay iglesias que dan lugar en un tiempo en el culto para profetizar, ya sea hablando en lengua y que se interprete, ¿sí? Se les da un espacio. Dice, hay alguien que tiene alguna palabra profética o alguien que tiene una palabra en lengua y que alguien profetice, da el lugar, da ese espacio. A veces hay y otras veces no hay. Entonces hay distintas formas y modelos de administrar las lenguas en la iglesia. Y cada iglesia en forma personal. Cada iglesia decide cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, vamos al punto 6. He traído 3 ejemplos de personas que recibieron las lenguas. Una de ellas está en este libro de Katharine Kuhlman. Era una mujer, ya hace mucho tiempo que murió. Ella, Dios la usaba mucho en sanidad. En Estados Unidos, es una mujer americana. Y voy a leer aquí un ejemplo de lo que es recibir las lenguas. Dice, cierta vez estábamos en Portland, Oregon, y una religiosa católica estaba en la reunión. Ella nunca había visto a nadie lleno del Espíritu Santo. Tímidamente vino al escenario para testificar de su sanidad y me dijo, recién he sido sanada. ¡Oh, qué maravilloso! Estoy muy contenta, le contesté. Entonces ella se dio vuelta para irse, no dio más de 3 pasos antes de volverse a mí nuevamente y tímidamente me susurró, tengo mucha hambre del Espíritu Santo, quiero más de él. En ese momento no oré por ella, pero fue tocada por el poder de Dios
y cayó postrada bajo el poder de Dios. Y mientras caía comenzó a hablar en el más hermoso lenguaje. Nadie le había contado cómo era ese asunto. Recuerden algo, ruido no es señal de poder. Un silencio santo sobrecogió a la multitud. En aquel momento 5.000 corazones latían al unísono, y todos los que podían oírse era el silencio de esa gente, un santo silencio. El ángel se inclinó y la religiosa católica, a la que nadie le enseñó cómo hablar, orar o cantar en lengua, se rindió a él. El Espíritu Santo la estaba llenando y de pronto sus labios hablaron un lenguaje celestial. Era tan hermoso como uno sentía deseos de sacarse los zapatos. Estábamos en tierra santa, estábamos delante de la presencia del más santo. La perfección del Espíritu Santo estaba allí. ¿Mm? Ese es un ejemplo. Yo quiero traerles dos más, y uno especialmente mío. En Río Negro había un muchacho que orábamos por él. La esposa lo traía siempre para que oráramos por él, para que pueda recibir a Jesús. Y bueno, el muchacho recibió a Jesús, pero después quería recibir las lenguas. Y entonces fue a mi casa un día y me dice: Gabriel, yo me enteré que vos hablado en lengua y yo quiero recibirlo. Así que bueno, le dije: mira, ¿qué te parece? Entonces vamos a ayunar unos 2 días juntos, y después del segundo día, a la última hora de la tarde, vamos a juntarnos para orar nuevamente y buscar al Señor. Entonces lo hicimos, 2 días de ayuno, y después nos juntamos y en que empezamos a alabar al Señor, a exaltarle, y no habrá pasado ni 2 o 3 minutos que él se puso a hablar en lengua inmediatamente. ¿Sí? Entonces es un modelo a seguir, si a usted le interesa. Después, lo que me pasó a mí, nosotros estábamos en la escuela de Jucum, allá en Palmira, en Mendoza. Allí fue la primera vez que escuché hablar en lenguas. Era un grupo de jóvenes y los líderes, y en los cultos ellos daban lugar a que puedan uno orar en lengua. Y allí escuché, la primera vez que yo había escuchado hablar en lengua. Así que fui, agarré y le pregunté a los líderes, ¿qué es eso? ¿Qué significaba? Entonces ellos me guiaron, me sacaron aparte y charlamos los varones, todo, y ellos me explicaron lo que significaba. Entonces me dijeron: bueno, Gabriel, ¿qué te parece si esta noche vamos a buscar al Señor? Y la escuela esta estaba en un predio de 5 hectáreas. Y así que lo íbamos a hacer un poco de noche, así que no queríamos hacerlo dentro del lugar donde estaban los otros alumnos ni nada. Así que nos fuimos allá al fondo, donde había un gallinero viejo que se caía. Allí fuimos a parar. El grupo de los varones fuimos. Entonces, yo tenía 2 años convertido. La verdad era nuevito. Y recuerdo que me dijeron bien temprano en la mañana, así que todo ese tiempo hasta llegar a última hora de la tarde, yo oraba al Señor. Y yo tenía miedo, la verdad tenía miedo, porque nunca lo había escuchado. En la iglesia de yo venía, no se hablaba de estas cosas. Entonces yo tenía miedo. Y yo le decía al Señor en mi oración: Señor, si esto es diabólico, líbrame de esto. Yo no quiero saber nada con esto, pero y continuamente tenía esa ansiedad y ese miedo, pero también a la vez tenía una gana de conocer esto y experimentarlo, un deseo de conocer a Dios de una manera distinta, y esa hambre que tenía. Entonces, todo eso me llevó a ir, fui a ese lugar. Y entonces recuerdo que el líder, nos hicimos una ronda parados nomás así, porque no había ni silla, nada, el gallinero era. Gracias a Dios que no había gallina en ese momento. Y entonces el líder se puso a hablar, a cantar. Y cantó con unas lenguas tan lindas. Me gustaron tanto cuando las escuché, que no demoró nada en que los otros chicos que ya tenían el don de lengua empezaron a hablar en lenguas también. La cosa fue de que lo que me sucedió es que se me trabó la lengua, de tal forma que no hablaba ni el castellano ni hablaba en otro idioma o en lengua, ¿ve?
que se me trabó de tal forma que no podía ir ni para atrás ni para adelante. La cosa fue de que pasaron unos minutos, todo eso, y bueno, decidimos volver al- a la casa. Y bueno, entonces yo después tomé la decisión de ayunar. Ayuné 2 días y le pedí al Señor este don y otro más. Y entonces, al ser nuevo, todavía no tenía mucha idea cómo hacerlo, así que cada 1 hora yo paraba donde estaba haciendo el trabajo y le pedía al Señor que me diera esos dones. Ese don y el otro. Entonces, recuerdo que, bueno, pasó ese día, ayuné 2 días y no pasó nada. En cierta manera, por decir algo, no pasó nada. Pero bueno, un día estaba descansando en mi habitación y había ¿cómo se llama? Para sentarse, un sofá. Y entonces estaba con los pies para arriba, bien espiritual el hombre, con los pies para arriba, descansando, y se me ocurrió a orar. Y cuando voy a orar, empecé a hablar en lengua inmediatamente. ¿Sí? Así que, y de esa vez, para mí no fue tan difícil, seguí hablando y hablando. Y después sí tuve que darme cuenta que las veces que se frenaba hablar en lengua era porque había cometido pecado, que no andaba muy bien con el Señor, estaba haciendo cosas que a él no le gustaban, entonces las lenguas se me frenaban. Pero bueno, eso es la vivencia después y el crecimiento. Y después sí lo seguí usando y como ya dije anteriormente, en algunos momentos no hablaba, y después donde su presencia se manifestaba yo podía volver a hablar en lenguas. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les pueda servir. Recuerden, cualquier cosa, podemos ayudar o aconsejar mejor. Si a usted le interesa todo esto, le puede ayudar. Yo quisiera así orar para que liberar este don dentro de la iglesia de Manuel, ¿sí? Y para que él quizás que me escuche, no sé a dónde ni cómo, pero bueno, pueda también recibirlo si le interesa o si el Espíritu Santo quiere estar dando eso. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias porque a través de la obra de Jesús es que tenemos acceso a tu presencia y estar delante de ti. Gracias, Jesús, por la obra que hiciste en la cruz, por pagar el precio de nuestros pecados, por cargar nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y gracias por enviar tu Espíritu Santo a nuestras vidas, porque Él viene a morar a nosotros y trae los dones como también el fruto. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y yo te ruego, amado Espíritu Santo, que tú fluyas con libertad sobre la iglesia de Manuel, pero por la iglesia, sobre la iglesia que está formada por tus hijos, no importa qué denominación, y que tú derrames este don, que sea abierto, que sea desparramado, dispersado en tu pueblo, que aquellos en la cual lo tienen puedan nuevamente fluir con libertad a través de tu presencia, con tu presencia, Señor. Espíritu Santo, derrama este espíritu, este don, Señor, este don de lenguas, derrámalo sobre tu iglesia, que el Espíritu pueda recibirlo y pueda usarlo conforme a tu corazón y a tu verdad. Señor, también activa este don en aquellos que lo tienen apagado, en aquellos que tienen este don y no lo están usando, en aquellos que quizás no lo comprenden, pero que no lo usan. Actívalo, Señor. Actívalo para que ellos puedan usarlo y puedan usarlo para que también puedan orar, hablar contigo, que su espíritu pueda hablar contigo con libertad, que no pase por la mente ni la voluntad ni las emociones, sino que directamente contigo pueda expresar lo que hay en su corazón y puedan, Señor mío, de esa manera desarrollar este don que es tan importante y de tanto valor.
Señor, gracias te damos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Porque tú das estas herramientas, este don, para bendecir a tu pueblo, para que tus hijos sean bendecidos. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.